Hola, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Estamos en la sala María Mercedes Carranza de Corferias. Les habla Natalia Patiño de la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Instituto Caro y Cuervo, una entidad adscrita al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Saludamos a quienes se conectan también a esta hora en nuestra transmisión en vivo por nuestros canales digitales. Hoy les presentamos ¿Cómo me le va?, la primera publicación de la colección Entre Profes L, del L2, del sello editorial del Instituto Caro y Cuervo, cuyo objetivo es la divulgación de propuestas concretas que contribuyan a la formación y actualización de los profesores que enseñan español como lengua extranjera y segunda lengua. Nuestras invitadas compartirán cómo fue la experiencia de elaborar esta publicación que proporciona herramientas para la formación y actualización de profes o de profesores que enseñan español como lengua extranjera y segunda lengua. Profundiza en el dativo ético y uso idiosincrásico del pronombre se, común en conversaciones informales en Hispanoamérica, para expresar interés, alegría, orgullo, gratitud, preocupación, tristeza y énfasis, entre otros. Entonces, bueno, para presentar esta cartilla nos acompañan Viviana Nieto y Andrea Vaquero. Viviana es docente investigadora del Instituto Caro y Cuervo, coordina la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua en modalidad presencial, es magíster en lingüística española del Instituto Caro y Cuervo, máster en lexicografía hispánica y doctoranda en traductología, traducción profesional y audiovisual en la Universidad de Alicante. Es coordinadora académica de la serie editorial L2 del Instituto Caro y Cuervo, autora y editora de materiales didácticos en español. Y de otra parte también nos acompaña Andrea Vaquero, que es docente investigadora del Instituto Caro y Cuervo, coordina la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua, pero en modalidad virtual, y es magíster en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua, también del Instituto Caro y Cuervo. Así que bienvenidas y adelante con la presentación. Gracias, Natalia. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los que están presentes aquí en el auditorio y también a todos los que nos están viendo por el streaming. Como anunció Natalia, pues hoy les vamos a presentar este libro, que es resultado de una investigación que hicimos en la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua del instituto. Y bueno, espero que la disfruten, que nos hagan muchas preguntas, que genere muchas inquietudes también de este tema que es muy bonito para los colombianos, porque es una cuestión lingüística que no solamente se queda en la lengua, sino que tiene que ver con la idiosincrasia de los colombianos y con la forma como pensamos y como sentimos los colombianos, ¿no? Entonces, también voy a dejar para que Andrea nos dé la bienvenida. Gracias, pues muchas gracias a las personas que están aquí en el auditorio, también a las personas que están a través de nuestras redes sociales. Como dice Viviana, nos alegra mucho hacer esta presentación. Es un proyecto que nace a partir de una inquietud de investigación, pero que tiene un resultado muy bonito que pretende, como lo mencionaba un poco Natalia hace un momento, de pronto contribuir o dar algo de material para que los profesores de L, particularmente los que enseñan español aquí en Colombia, pues tengan un recurso que puedan utilizar, que precisamente intenta abordar estas características idiosincrásicas de nuestro español. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Ya les vamos a contar un poco cómo ha sido todo este proceso, qué pueden encontrar en la cartilla, dónde la pueden encontrar también. Entonces ya les contaremos sobre eso. ¿Cómo me le va? Es la primera publicación de la serie Entre Profes L y L2, pero no es la primera publicación de materiales didácticos que hacemos en la maestría y en el instituto. La serie L2 existe desde el año 2016, tenemos 11 materiales publicados en esta serie y son libros de una extensión larga, más o menos entre 150 y 200 páginas. Todas están disponibles en nuestro portal Spanish in Colombia. Este material que estamos presentando hoy es la primera publicación de la serie Entre Profes, que es una serie que publica materiales más cortos. Esta es una cartilla de 45 páginas sobre un tema muy concreto, y pronto este año publicaremos nuestro segundo número de esta nueva colección, que se llama Más fresco que una lechuga, comparaciones estereotipadas en la clase de español como lengua extranjera y segunda lengua.
Bueno, entonces, ¿por qué la necesidad de crear estos materiales para Colombia y por qué en el Instituto Caro y Cuervo vimos esta necesidad? Porque generalmente en Colombia y en Hispanoamérica enseñamos con materiales didácticos que se han diseñado en España, porque España es el país pues, que tiene la industria editorial más grande de materiales de L. Por supuesto, estos materiales han sido útiles para nosotros y también nos han enseñado mucho sobre cómo hacer materiales didácticos, pero creemos que desde que Colombia tiene su propia estrategia de enseñanza de español a extranjeros, pues debemos crear nuestros propios materiales que reflejen todas las características lingüísticas y las características socioculturales del país. Entonces, por eso esta serie, digamos, se justifica y nace pues con el propósito de que los materiales reflejen nuestra realidad lingüística y sociocultural. Todos los materiales que hacemos son resultado de un proceso de investigación en la maestría. Entonces, les preguntamos a los profesores principalmente qué recursos creen que deberíamos crear, qué necesitan, cómo creen que deberían ser esos materiales para poder basarnos en necesidades reales de la enseñanza de español. Entonces, esta cartilla es resultado de una investigación que hicimos, primero consultándoles a hablantes nativos de español y también a estudiantes extranjeros de español sobre el uso de este pronombre. El dativo ético es ese pronombre que está además cuando decimos cómo me le va, el saludo cómo le va, cómo te va, es un saludo que se usa en todo el ámbito hispánico, pero cómo me le va es un saludo propio de Colombia y del interior de Colombia, porque en la costa no se usa porque la forma de tratamiento más común es el tú, ¿no? Entonces con tú no podemos agregarle este pronombre en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo me le va? Es un saludo que usamos al interior de Colombia muy frecuente y el objetivo de agregar ese pronombre es mostrar que me importa, que me interesa, que me preocupa cómo está la persona a la que estoy saludando, ¿sí? Cuando yo digo ¿cómo le va? Pues le estoy preguntando por su estado, pero cuando me meto en la pregunta estoy demostrando que me interesa, que me preocupa saber cómo está, ¿sí? Y esa es una característica idiosincrática de los colombianos, que siempre estamos preocupados por cómo están los demás. A veces eso también puede tomarse como una intromisión, ¿no? Las culturas que no están acostumbradas a que nos metamos en su vida, en su intimidad, pues lo pueden tomar como una intromisión, pero por eso es importante explicar y mostrar que esto es muy común dentro de los colombianos, ¿no? Entonces, Andrea nos va a contar ahora un poquito sobre cómo fue el proceso de la investigación, cómo les consultamos a los profesores, a los aprendientes de español. Gracias, sí. Como dice Viviana, este material parte de una necesidad que identificamos al explorar los materiales didácticos que se han hecho para explicar o enseñar ciertos temas dentro de la clase de L. Encontramos que, curiosamente, a pesar de que vemos que es un rasgo muy común en nuestro español, en Colombia, que lo utilizamos en muchas expresiones fijas como esta de cómo me le va, encontramos que no había material diseñado en realidad ni en Colombia ni en otro lugar que le apuntara precisamente a tratar de explicarle a los estudiantes por qué hacíamos estas inclusiones dentro de estas estructuras en nuestro país, por ejemplo. Entonces, al identificar esta necesidad precisamente de la falta de material y al ser un recurso como tan productivo para nosotros aquí en Colombia, pues pensamos en que debía ser importante diseñar un material que respondiera pues a esa carencia que teníamos en este caso, ¿no? Entonces, para comenzar el proceso investigativo, lo que hicimos fue hacer dos encuestas, como decía Viviana hace un momento, una a hablantes nativos y otra a hablantes no nativos, es decir, aprendientes de español como lengua extranjera. Estas encuestas fueron bien interesantes porque en las respuestas que encontramos en los hablantes nativos, pudimos constatar que no solamente es un recurso que se utiliza específicamente en Colombia, es decir, no es algo que solamente podemos encontrar en el español de Colombia. Muchas personas que participaron, hispanohablantes de otros lugares, por ejemplo México, Argentina, Perú, España, también nos decían que consideraban que era válido incluir este elemento dentro de sus producciones. Lo que hicimos fue preguntarles un poco si consideraban, les mostramos una serie de expresiones o oraciones que incluían el dativo ético y les cuestionamos si creían que para su variedad de español eran válidas o no.
En este caso nos pudimos dar cuenta que para muchas de las variedades del español de los participantes que respondieron a esta encuesta, esta construcción es perfectamente válida. ¿Eso qué quiere decir? Y digamos que Viviana lo mencionaba, que para Colombia es algo muy importante, pero no se limita al territorio colombiano. Es un elemento que podemos encontrar en el español de otras variedades. También encontramos que en la encuesta, por ejemplo, que le hicimos a los estudiantes de español, les preguntamos si alguna vez les habían explicado en su clase de español este tema, por ejemplo. Y la respuesta casi que unánime fue que no, nunca lo habían visto, nunca lo habían, si bien habían escuchado o habían encontrado algunos tipos de expresiones como esta, como me le va, se me cuida, que es otra que utilizamos mucho aquí, las habían escuchado en algunas producciones de nativos, pues nunca se les había explicado de forma exacta en el aula de clase cómo funcionaba, para qué servía, qué intención tenía este tipo de elementos, ¿no? Entonces partimos de, digamos que de esta idea de que precisamente los hablantes nativos que nos contestaron las encuestas nos dicen que definitivamente es un elemento que se utiliza, que reconocen como válido, que se emplea en el habla en general de los hispanohablantes, ¿no? Y también, pues esto también nos ayudó a justificar precisamente que los estudiantes nos dijeran que nunca lo habían trabajado y otra pregunta que les hicimos fue que si consideraban importante aprenderlo en la clase, ¿no? Porque además de que nunca lo habían trabajado directamente, pues les preguntaban si creían que definitivamente era algo que valía la pena trabajar en la clase. A lo que ellos respondieron que sí, que por supuesto, porque hace parte de las expresiones culturales que están ligadas a lo que es el español, ¿no? Entonces, bajo esa mirada, digamos que a partir de esas encuestas que realizamos, pues surge todo este tema de la cartilla. Digamos que otras creencias que encontramos, otras cuestiones que encontramos en la encuesta de los hispanohablantes, es que este recurso es mucho más productivo, por ejemplo, en ciertos hablantes. Por ejemplo, más productivo, o digamos que lo podemos evidenciar mucho más en mujeres, por ejemplo, que en hombres. Las mujeres tendemos a utilizarlo un poco más. También un poco las personas mayores, que los jóvenes no lo usan tanto, aunque también encontramos que hay ciertas expresiones que ya están fijas, como esta de cómo me le va, como la de se me cuida, por ejemplo, que Dios me lo bendiga. Este tipo de expresiones, pues incluso como se han venido normalizando entre el habla de de las personas en Colombia, por ejemplo, entonces también los jóvenes las pueden utilizar, pero es mucho más productivo en personas mayores, en mujeres, y por supuesto es mucho más evidente en el español de Latinoamérica, de Hispanoamérica. En España también tuvimos participantes de esta variedad del español ibérico. Muchos incluso percibían el dativo ético como un error y lo expresaban directamente, que esto no era válido, que no se podía, que tal vez en su variedad no era posible, pero nos dimos cuenta que en Hispanoamérica sí que es algo que se reconoce y se valida, y por esa razón pues digamos que nace un poco toda esta propuesta de cómo me le va. Bueno, acá tenemos la imagen que hemos usado como la explicación general del dativo. Ay, no, mentiras, perdón, es la anterior. Esa. En la cartilla, al principio tenemos una explicación general de qué es el dativo ético, bueno, para qué se usa, y esta imagen que resume el uso sin dativo y con dativo, ¿no? Entonces dice que es el dativo ético, explicación general. El dativo ético es un recurso enfático del español que nos permite involucrarnos emocionalmente en una acción que otras personas realizan. Cuando lo usamos, nos incluimos indirectamente en esta acción para expresar la relación cercana con estas personas, como interés, alegría, orgullo, gratitud, preocupación, tristeza, entre otros sentimientos. Y tenemos entonces el contraste entre una expresión sin dativo ético como el niño no come y el niño no me come, ¿no? Que es una expresión muy común que decimos las mamás, muy popular entre las mamás. Entonces, claro, cuando yo digo el niño no me come, pues yo simplemente estoy hablando del niño y no estoy acercándome tanto al niño, mientras que cuando digo el niño no me come, el pronombre me hace que yo me incluya
en esa acción, ¿no? Porque por supuesto que me preocupa, me importa si el niño come o no come, ¿no? Bueno, algo también importante es que no necesariamente tiene que ser la mamá, puede ser cualquier persona cercana al niño, ¿no? Puede ser la tía, la abuela, la hermana, la prima, la vecina, pero es alguien que se preocupa por el niño y que muestra esa preocupación agregando este pronombre, ¿no? Entonces, acá dice, en este caso el pronombre me expresa la preocupación de la mujer porque el niño no come, y por eso no decimos de la mamá, ¿no? Sino pues es una mujer que puede tener cualquier relación con el niño, y usando este pronombre, pues hace explícita su preocupación por el hecho de que el niño no coma, ¿no? Entonces, hemos encontrado que esta ilustración pues refleja lo que necesitamos explicar del dativo ético. Una característica de nuestros materiales didácticos es que intentamos enseñar la gramática con imágenes, no solamente con explicaciones, con párrafos, sino con imágenes, pues porque las imágenes son mucho más dicientes que una explicación, ¿no? Seguramente los estudiantes recordarán mucho más fácil una imagen que varios párrafos de explicación, ¿no? Incluso nosotros también lo recordaremos mucho más fácilmente. Bueno, algo importante, digamos que nos motivó a crear este material es que el plan curricular del Instituto Cervantes, que es el documento de referencia que se usa en el mundo para la enseñanza de español, recomienda que este tema se aborde en el nivel C2, es decir, como si ya fueran hablantes nativos, ¿no? Pero en Colombia, definitivamente desde que los aprendientes se bajan del avión, van a estar escuchando este pronombre todo el tiempo, ¿no? Entonces, consideramos que en Colombia es pertinente adelantarlo y adelantarlo muchísimo, porque tenemos actividades desde A2 para enseñarlo, ¿no? Entonces, actividades de A2, de B1, de B2 y de C1 para enseñarlo. Esto, digamos que es muy importante, porque muestra también que dependiendo del país, dependiendo del contexto, pues no podemos seguir al pie de la letra las recomendaciones que tiene el plan curricular del Instituto Cervantes, que para nosotros es un documento de referencia importantísimo, pero que debemos hacer ajustes dependiendo del contexto sociocultural en el que estamos. Bueno, como les decía, entonces hemos propuesto actividades para cada uno de los niveles de lengua y teniendo en cuenta especialmente cuestiones sintácticas, ¿no? Por ejemplo, el número de argumentos que hay en la oración, si solo hay sujetos, si hay sujeto y complemento directo y complemento indirecto. En el nivel A2 dejamos fórmulas especialmente, o sea, expresiones fijas, que nos puedes pasar, por favor, la presentación. Expresiones fijas, bueno, esto es como me le va, precisamente. La siguiente, ¿nos la dejas ver, por favor? Ah, este es nivel intermedio. No, entonces, devuélvete, por favor. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, este saludo, ¿no? Y la actividad, entonces, propone que el estudiante defina qué relación de cercanía enfatiza el dativo ético en este caso, ¿no? Si es interés, orgullo, preocupación. Aquí pusimos fórmulas fijas de saludo, de despedida, de deseo, ¿no? Como que me le vaya bien, que Dios me lo bendiga, de saludo como me le va, de despedida como de que te me cuidas, si te me cuidas, que me le vaya bien, ¿no? E incluso en estas expresiones pues ya se usa una forma verbal que es el subjuntivo, que se supone que no debería adelantarse a A2, pero considerando que son fórmulas fijas, o sea que no son fórmulas que varíen o que se descompongan para su uso, porque son fijas, siempre las usamos iguales, pues decidimos adelantarlas al nivel A2, porque van a estar ya así, ¿no? Como las fórmulas de deseo por lo general tienen subjuntivo y se pueden enseñar desde antes porque son fijas, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que cumplas muchos años más, que te vaya bien, bueno, todo eso es fijo y no necesita descomponerse ni analizarse para que los estudiantes las comprendan. En los otros niveles, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, antes de seguir con el nivel B1, también creo que es importante aclarar que este material está pensado para el trabajo en el aula
desde la interpretación de lo que es el dativo ético, desde la comprensión de los estudiantes sobre lo que es y lo que implica y lo que significa el dativo ético. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque muchas veces de las cuestiones que enseñamos en el aula, pues esperamos que los estudiantes produzcan esto mismo que les estamos explicando, ¿no? Aquí este material está pensado solamente para procesos de comprensión. Al ser un rasgo idiosincrásico del español, pues no podemos esperar que los estudiantes como hablantes de español como lengua extranjera lo incorporen dentro de sus producciones. En este caso, por esa razón, el material está pensado solamente desde este proceso de comprensión e interpretación para que los estudiantes, cuando estén en un contexto como el colombiano, puedan entender a qué se refieren las personas cuando les, digamos que los saludan de esta manera, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Como dice Viviana, pues pensamos en diferentes momentos, en diferentes niveles, pero hay algo que también apoya un poco el tema de esta gramática visual, que es lo que intentamos desde los materiales del instituto. También utilizamos otro tipo de estrategias dentro del material que ustedes pueden ver, por ejemplo, que el dativo ético en todas las producciones y en las imágenes incluso está señalado del mismo color. Ese color moradito que ven ustedes ahí, eso le indica a los estudiantes, eso es una forma de ayudarlos también a que identifiquen cuál es el dativo ético dentro de la oración. Entonces, durante toda la cartilla, independientemente del nivel en el que estemos trabajando, entonces siempre se va a poder identificar de esa manera. Otros elementos tienen otros colores, entonces el código de colores es importante en este caso para que los estudiantes también sepan cuáles son esos elementos que están, digamos que componiendo esta oración en general. ¿Listo? Entonces, por favor, podemos seguir. Entonces, para el nivel B1, que ya comienza un nivel intermedio de lengua, entonces ya no solamente nos quedamos en la interpretación de estas o de la comprensión de estas expresiones fijas que nos mencionaba Viviana, sino que empezamos a analizar un poquito más cómo está compuesta una oración que incluye un dativo ético. Seguimos apuntándole precisamente a este uso de las imágenes y a este contraste entre producciones sin dativo ético y con dativo ético, porque realmente el dativo ético es un elemento adicional que nosotros incluimos dentro de la oración que realmente si nosotros lo eliminamos no cambia el sentido, cambia un poco la intención, ¿cierto?, de la oración, pero fíjense que pues sigue teniendo un sentido completo. Entonces es un elemento que nos interesa que los estudiantes entiendan que no es obligatorio, digámoslo así, dentro de la oración, ¿cierto? Y también que pues pueden encontrar las dos formas, es decir, ellos al hablar o al interactuar con hablantes nativos, pues no necesariamente van a encontrar siempre el dativo ético, pueden encontrar producciones sin este. Entonces, siempre también utilizamos este ejercicio de contraste entre las dos formas para que entiendan también, para que tengan la posibilidad de evidenciar cómo sería una producción sin dativo ético y una con dativo ético. Y entonces en el nivel B1 lo que hacemos es, bueno, para este material la idea no es que los profesores lo utilicen secuencialmente, digámoslo así, porque depende del tipo de estudiante que tenemos, del nivel de ese estudiante. Entonces, si mis estudiantes son de un nivel B1, pues directamente yo puedo iniciar en esta sección. Sin embargo, al iniciar cada sección vamos a encontrar una notica que invita primero a revisar la explicación general de lo que es el dativo ético, antes de pasar a hacer las actividades. Entonces, la explicación que mostraba Viviana hace un momento, esa es la explicación que puede presentarse a los estudiantes en cualquier nivel. Luego de que hacen esa exploración, pues ya podemos ir a las actividades particularmente. Entonces, en el nivel B1 lo que hacemos es revisar construcciones con dativo ético en la que, por ejemplo, incluimos órdenes, por ejemplo, oraciones con imperativo, ¿cierto? Entonces, que son también muy comunes. Entonces, ya aquí, fíjense que no son solamente estas expresiones fijas, sino que empezamos a ver otro tipo de construcciones que incluyen el dativo ético. Para el nivel B1 aún no empezamos a distinguir entre otros argumentos, como decía Viviana, como el complemento directo y el indirecto. Aquí nos centramos básicamente en la inclusión del dativo ético en instrucciones o en órdenes que están expresadas a través del imperativo, que también es algo bastante común. Entonces las explicaciones al inicio le ayudan al estudiante a saber también, a dar un ejemplo de cómo puede encontrar el dativo ético. Si quieres, sigamos.
En el siguiente nivel, entonces, si ustedes se fijan, ya empezamos a trabajar con la diferenciación, el contraste con otros argumentos dentro de la oración. Esa es una particularidad del dativo ético, lo podemos encontrar en oraciones sin complementos, con complemento directo o con complemento directo e indirecto. Entonces puede aparecer en cualquier tipo de oración en general. Entonces aquí ya comenzamos con un nivel un poquito más avanzado a trabajar cuáles son algunos elementos dentro de la oración. Entonces fíjense que el código de color aquí es bien evidente, entonces marcamos lo que sería el sujeto de la oración en color rojo, en color azul los complementos directos y seguimos marcando el dativo ético con el color morado para que sepan diferenciar cuál es cada uno de los elementos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, acá en una construcción como Juana siempre se lava los dientes antes de dormir o Juana siempre se me lava los dientes antes de dormir. Entonces, tenemos toda la interpretación del elemento aquí, digamos que incluyendo, como dice Viviana, por ejemplo, si es la mamá, si es esta persona que se preocupa, que se interesa por el cuidado de su hijo, ¿cierto? Entonces, pues por eso incluimos el dativo ético. Fíjense que precisamente eso es un poco, entra en coherencia con lo que encontramos en las encuestas, que precisamente las mujeres tendemos a utilizar más este tipo de recurso expresivo porque expresamos, por ejemplo, este tipo de afecto y este tipo de cercanía, por ejemplo, con los hijos. Entonces, en este caso, pues tenemos este ejemplo y lo que hacemos es que a partir de ciertas actividades de interpretación, nuevamente, buscamos que el estudiante entienda y diferencie lo que es un complemento directo con un dativo ético. Si quieres, puedes seguir. En el siguiente nivel que proponemos, que es de nivel B2 a nivel C1, pues entonces incluimos un elemento adicional dentro de la oración, que es el complemento de objeto indirecto. Ya no solamente oraciones con complemento directo, sino también con complemento indirecto, que son de las construcciones, digamos que más complejas en este sentido también para los estudiantes para entender. Entonces, lo que hacemos es, nuevamente, a través de los códigos de colores, el azul sigue representando el complemento directo, y el verde, que es el elemento adicional, elemento nuevo, digamos, dentro de la oración, se expresa en un color verde, y mantenemos el mismo color para el dativo ético. Entonces, esto, digamos que el utilizar este tipo de recursos visuales le puede ayudar muchísimo a los estudiantes a entender cuáles son esos elementos dentro de la oración, a establecer una relación un poquito más directa con estos elementos dentro de la oración. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, le dieron el premio a Laura, nos le dieron el premio a Laura. Entonces, otra cosa que hacemos es que a medida que va avanzando los niveles en la cartilla, empezamos a incluir otro tipo de pronombres, ¿no? Entonces, al principio solamente utilizábamos el me, ¿no? Entonces, como en cómo me le va, pero el dativo ético es posible encontrarlo en otro tipo de pronombres, de primera persona plural, como en este caso, o de tercera persona. Entonces, lo que hacemos es, a medida que va avanzando la cartilla, también ir complejizando un poco más, porque pues vamos avanzando en el nivel de lengua de nuestros estudiantes, entonces complejizamos un poco más la estructura, no solamente en términos de incluir nuevos argumentos dentro de la oración, sino también en, digamos que darles las otras opciones que tenemos, que no siempre van a encontrar el dativo ético expresado con este pronombre me. ¿Listo? Entonces aquí pues digamos que tenemos, continuamos con la misma característica de buscar que los estudiantes a través de la imagen sientan como esta relación de los elementos. Entonces la línea punteada y el círculo que ustedes ven siempre en estas imágenes pues es precisamente esa intención, esa relación de cercanía cuando yo me quiero incluir, hacer parte de ese mundo de lo que está pasando, en este caso lo que le está pasando a Laura, ¿cierto? Entonces eso es lo que buscamos que los estudiantes, digamos, que interpreten y comprendan. Si quieres, ¿sigue? ¿Ya terminamos? Ah, sí. No, quería aprovechar para preguntarles a las personas que están aquí si suelen usar el dativo ético, si para ustedes es familiar o si no es tan familiar. Si ustedes, por supuesto que todos lo hemos escuchado en Colombia, de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, pero quería preguntarles si ustedes son usuarios activos del dativo ético, si ustedes lo usan en sus producciones. Carol dice que no. ¿Sí? Sí. Más con niños, el ejemplo que da, más con niños. Con mi sobrino se me enfermó. Hoy se me enfermó mi sobrino y está en la feria, entonces me acordé. Bueno. Siempre es un escenario más de, digamos,
Bueno, aquí alguien nos dice que especialmente con niños, ¿no? Porque es como un elemento que muestra protección hacia los niños, ¿no? Sí, creo que de pronto también es un poco más de cercanía. Te estaba comentando aquí a mi compañera que yo enseño en un colegio y uno de los niños siempre generalmente los viernes me dice, profe, que mi Dios me la bendiga. Y es algo muy, muy curioso porque sí intento. Pues para que salga. No te me asustes. No se me ponga nerviosa. Bueno, le comentaba a mi compañera que precisamente yo doy clases en un colegio y los viernes hay un chiquito que siempre que se va a despedir de mí me dice, profe, que mi Dios me la bendiga. Entonces sí es esa relación de cercanía y pensándolo, también yo lo utilizo con ellos, porque generalmente cuando llego al salón que tengo dirección de curso les digo, ¿cómo me les fue? Y de pronto que no tengo ese mismo uso del dativo en mi casa, porque a mi pareja no le digo cómo me le fue, mi amor, o sea, no suelo utilizarlo, pero sí. ¿Te interesan más los niños? En esa relación de cuidado, de pronto. ¿Y cuántos años tiene el niño que te dice que me le vaya bien? Debe tener entre 11 y 12. 11 y 12. Sí. Bueno, muy interesante porque creemos que los niños no lo usan todavía, pero claro, si lo escuchan muy frecuentemente. De hecho, todos somos usuarios pasivos, como les digo, todos somos usuarios pasivos de este pronombre porque lo entendemos, ¿sí? Pero ya la edad en la que lo empezamos a usar, pues suele ser ya en la adultez, ¿no? Pero es muy interesante que los niños también lo usen. De pronto también porque el contexto es un barrio popular, vamos a decirlo, como un barrio muy ligado a las familias, son muy cercanas, provienen del campo en su mayoría, entonces de pronto eso también tenga una influencia en ellos. Bueno, pues esas eran unas de las respuestas que teníamos en las encuestas, ¿no? Que también pensaban que se usaba más en los contextos rurales, sí, pero en general en las ciudades grandes de Colombia se usa muy frecuentemente, ¿no? Algunas personas decían que no lo usan, definitivamente los más jóvenes acá dicen que no lo usan. ¿Tú sí lo usas? Sí. Sí. Es que justamente No, es que no, sí, no sale la voz. la transmisión. No te ves, solo se sale la voz. Justamente pasa que en las poblaciones mayores es cuando más escuchamos este tipo de oraciones y entonces a veces en los jóvenes empieza a perder eso, ¿no? Entonces qué bonito sería también pues seguirlo promoviendo, así como en los colegios todavía los niños lo usan. Nosotros lo usamos, pero en situaciones muy como sentimentales, por ejemplo, ay, se nos creció nuestro chinito, Claro. pero no es que tampoco lo usemos en otros contextos con otras personas, pero sí, pasa que lo escucha uno, lo sigue escuchando en sus papás, en sus abuelos, ya no tanto en los jóvenes. Podría pasar que en algún momento ya se empiece a perder o empiece a tomar fuerza nuevamente. Eso tendríamos que verlo en algún momento en otro estudio, ¿no? De pronto, a ver qué pasa. Sí, la encuesta la aplicamos hace 2 años y la verdad tuvimos casi 500 respuestas que nos sorprendió muchísimo y mucha gente interesada en el tema, ¿no? Nos escribían, además de responder la encuesta, nos escribían, por favor, cuéntenos sobre los resultados de la encuesta, porque participé, pero cuéntenos qué pasó con la encuesta. Tenemos reportes de los resultados de la encuesta, un poco en la cartilla, pero también en un artículo resultado de investigación que está en prensa, que este año publicaremos. Entonces ahí también pueden conocer un poco más. Es cierto, la lengua va evolucionando y hay cuestiones que se van perdiendo, pero en Colombia somos demasiado cariñosos con la lengua, ¿no? Entonces probablemente estos elementos se mantengan. Alguien una vez me preguntaba, ¿y usted por qué cree que los colombianos somos cariñosos con el lenguaje? Y yo pienso que porque la realidad es tan dura que necesitamos ser cariñosos y cuidarnos de alguna manera, por ejemplo, con el lenguaje. Claro, también si yo quiero puedo ser déspota y agresiva con el lenguaje, ¿no? Pero estos elementos permanecen en el lenguaje, yo creo que por eso, porque contrarrestan la realidad violenta también en la que vivimos, ¿no? Entonces... De todas maneras, ahorita que caigo en cuenta, gracias. También ha sido algo muy arraigado al llamado cachaco, o sea, las personas aquí eran como las que usualmente uno escuchaba que usaba, pero pues como si lo tomamos de una manera geográfica,
mucha gente viene aquí a Bogotá y también mucha gente pues ha aprendido el dialecto y empieza a salir a regar como esta costumbre, ¿no? Del cómo me le va. Porque pues si esto era muy cachaco, la verdad, uno en el Huila pues no escuchaba mucho el se nos creció, ya ahorita sí, ya es más común. Incluso si en la costa no lo utilizan mucho, muy seguramente alguien que ahora vive en la costa, que haya estado aquí, lo va a empezar a usar. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. No sé si tenemos preguntas en redes. Tenemos algunos comentarios, no preguntas, pero sí algunos comentarios. Ya les digo. Bueno, nos están viendo desde Riohacha, desde Cali, desde Bogotá. Bueno, dice un comentario en específico. Dice, yo estoy en la misma necesidad de una editorial, ya que soy diseñadora de esta clase de productos, con diseños de representación gráfica con elementos propios de nuestra cultura wayuu. Entonces, bueno, digamos que ese es como el comentario más importante. No sé si ustedes quieran decirle algo. Sí, que esté pendiente de la beca de estímulos que ofrecemos cada año para elaborar materiales didácticos, ahí podría participar. No sé si de pronto de aquí voy. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la información. Yo personalmente usé este material con mis estudiantes de nivel como C1 porque estaban muy interesados en entender por qué las personas en Colombia dicen cómo me le va. Eran estudiantes muy avanzados y justamente cometí este error del que estaban hablando, que fue como, bueno, intentemos hacer unas frases. Hicimos como unas frases, fue divertido, pero en mi cabeza muy adentro sonaba como, eso no está bien, como no están haciendo el ejercicio de una forma correcta, pero ahora entiendo esto que está tan conectado con la idiosincrasia de que no podemos pedirle a un estudiante que lo haga porque es una cosa que nosotros producimos ni siquiera desde un nivel lingüístico, sino desde un nivel cultural. Entonces eso me parece muy importante y que creo que a veces como profes de lengua no lo pensamos mucho porque creemos que el lenguaje es muy moldeable y que podemos hacer de todo con ellos, pero hay ciertas como cosas que ya son culturales. Y como pregunta que tenía para esto es, ya que estamos viendo que este dativo es más usado por mujeres desde los resultados que ustedes encontraron en sus encuestas y en toda su investigación, ¿qué conclusión podemos decir de esto? Pues además de que la mujer en Colombia claramente es la más ligada al papel de cuidadora que otras cosas, desde sus resultados también, que tantas mujeres respondían una cosa, que tantos hombres decían otra cosa. Gracias. Gracias, Daniela. Sí, realmente es bien interesante este tema precisamente por eso, porque digamos que el objetivo de las encuestas no fue discriminar realmente este tipo de datos, por ejemplo, de cuántas mujeres y cuántos hombres lo usaban, porque realmente tanto hombres como mujeres lo validaron, es decir, digamos que de toda la población que participó en la encuesta, pues en general proponían que sí era válido, decían que sí era válido el dativo ético. Sin embargo, sí es más frecuente el uso precisamente por eso que tú acabas de decir, ¿no? Porque digamos que las mujeres están más asociadas a estos roles de cuidador, ¿cierto? Y digamos que de la afectividad, de cierta manera, se perciben desde la afectividad del cariño, ¿no? Precisamente como decía tu compañera hace un momento, claro, no necesariamente con mis hijos, pero fíjense que ella lo hace con sus estudiantes en la clase, ¿no? Porque lo siente más cercano. Las mujeres tendemos a ser un poco más expresivas también, más cariñosas también con ciertas expresiones. Entonces, digamos que no tenemos como una discriminación en ese sentido, y el objetivo realmente no era tanto en ese sentido, pero pues nos encontramos con esto precisamente. Digamos que eso fue uno de los hallazgos que nos pareció muy interesante, porque realmente lo que queríamos era validar si, por ejemplo, para sus variedades era válido una estructura como esta. Y más allá de eso, pues nos dimos cuenta que también, digamos que dentro del uso de este tipo de expresión, pues no solamente esto no está ligado solamente con variedades digamos que dialectales, sino también con edades, también con género en general, ¿cierto?
Entonces, eso fue un hallazgo bien interesante. Tendríamos que de pronto entrar a mirar y revisar los resultados, a ver si, por ejemplo, encontramos algo un poco más específico con relación a este tema del uso por parte de las mujeres. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No me alcanza. ¿Han explorado la relación que tiene justamente el uso de este tipo de expresiones, principalmente en mujeres, con ciertos tipos como de responsabilidades con respecto a conductas de crianza, como no se me baña a mí, pero sí a mi mamá? Y con ese tipo de cargas también la relación que tiene eso con tal vez esa transición en el lenguaje que se está experimentando contemporáneamente con las crianzas de estas mujeres jóvenes que ya no utilizan ese tipo de elementos. Sí, podría ser realmente como hablaba un poco Viviana hace un momento, pues, y como lo decía Diana hace un momento, tenemos que esperar porque claro, fíjense que en este caso nuestros encuestados eran de diferentes grupos etarios, ¿no? Digamos que tuvimos personas desde 20 años hasta 60 años que respondieron estas encuestas, ¿no? De pronto, al cambiar estos roles y estas figuras socialmente, podría pasar que precisamente este tipo de usos ya no sean tan frecuentes en las mujeres, por ejemplo. Entonces tendríamos que ver si precisamente ligado a esos cambios en las percepciones culturales que tenemos de la mujer, cambian también la inclusión de este tipo de elementos dentro de nuestra lengua, ¿no? Pero entonces esto tendríamos que hacerlo también de pronto en un estudio longitudinal, ¿no? Empezar a analizar a través del tiempo estas dinámicas que van cambiando, si precisamente esto empieza a influir en que se reduzca el uso del dativo ético por parte de las mujeres. Pero muy interesante, muchas gracias, Joana. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, entonces también queremos, bueno, además de agradecerles por su participación en este espacio, queremos recordarles que los materiales diseñados por el Instituto Caro y Cuervo, los materiales didácticos, se encuentran todos en nuestro portal Spanish in Colombia. Allí ya pueden encontrar esta cartilla de dativo ético, además de los otros materiales que mencionaba Viviana hace un momento. Siempre todos los materiales que nosotros diseñamos desde la línea de investigación NL son de acceso libre, son gratuitos, los pueden descargar, los pueden utilizar. Nos encanta, por ejemplo, que ya lo hayan implementado, nos gusta saber la retroalimentación, exactamente, nos gusta que nos cuenten cómo les va aplicando estos materiales, y porque eso también nos ayuda a nosotros a enriquecer toda esta práctica y todos estos procesos que hacemos dentro de la maestría. Entonces, si digamos que si lo utilizan, si lo implementan en sus clases de español, pues entonces aquí en pantalla pueden ver nuestros contactos, nos pueden contar si tienen sugerencias también con respecto a los materiales, pues estamos siempre abiertos a escuchar estos comentarios. Sí, en cuanto a los materiales, nosotros en la maestría los creamos pensando en que se van a usar en clases de español como lengua extranjera, pero los profes de colegio nos cuentan que los usan en sus clases de bachillerato, de español como lengua materna, de castellano, como se llaman en Colombia, ¿no? Entonces también nos interesa, por supuesto, que nos cuenten cómo les va aplicando esos materiales con estudiantes colombianos, porque de hecho en los libros de castellano nunca aparece esto, ¿no? Entonces es un material también útil para las clases en los colegios en Colombia, ¿no? Y varios profes me han contado que los usan y pues me parece muy importante saber que tienen mucho más alcance del que habíamos imaginado, ¿no? Entonces, por favor, cuéntenos siempre cómo les va con los materiales, cómo me les va. Bueno, un aplauso para las profesoras. Les agradecemos a todos su presencia. A la salida vamos, a las personas que están aquí, les van a entregar una imagen con el código QR para que puedan descargar el libro, y como dijo la profesora Andrea, para los que no están aquí pueden ingresar a la página de Spanish in Colombia y ahí van a encontrar no solamente este material didáctico, sino como unos 8 o 9 más. 11. Oh, bueno, ya la lista ha crecido, ya está en 11, y pues estos materiales son libres, de libre acceso, ustedes los pueden descargar libremente sin ningún problema. Les agradecemos por estar aquí, por acompañarnos, a las personas que se conectaron también a nuestra transmisión, aunque tuvimos algunos problemas de conexión.
Los invitamos a que visiten nuestro stand, que está en el pabellón 6 en el nivel 2. Recuerden que estamos compartiendo espacio con el Ministerio de las Culturas y bueno, pues ahí van a poder encontrar todas las novedades del sello editorial para este año y pues también los clásicos del instituto. También si quieren, todavía nos quedan unos días de programación de eventos, pueden visitar la página www.caroycuervo.gov.co y pues se pueden programar para el resto de días que tenemos todavía de feria. Muchísimas gracias y feliz resto de día. Gracias, profesores. Bueno, con mucho gusto.